Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Henao, estudiante de Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente me encuentro cursando mi tercer semestre y la materia de Química Inorgánica. Y este video tiene como objetivo introducir al público en los metales y su uso común, tanto en fábricas industriales como en la misma nanotecnología que es mi ramo. Los metales son los elementos más numerosos de la tabla periódica. Algunos forman parte de los más abundantes de la corteza terrestre. Una parte de ellos suele hallarse en estado de mayor o menor pureza en la naturaleza, aunque la mayoría forma parte de minerales del subsuelo terrestre y deben ser separados por el ser humano para utilizarlos. Estos metales son ampliamente utilizados gracias a sus propiedades físicas y químicas, que los caracteriza por ser conductores de calor y electricidad. En su estado natural y a temperatura ambiente se encuentran en estado sólido, excepto el mercurio, que se encuentra en estado líquido. Asimismo, los metales poseen un alto punto de fusión, densidad y reflexión de luz. También poseen bajos valores de electronegatividad y baja energía de ionización, por lo que ceden fácilmente electrones. Los metales nobles son elementos químicos de tipo metálico, caracterizados por su alta resistencia a la corrosión, humedad del aire, y es decir que son poco reactivos químicamente, y esto los hace muy utilizados en aplicaciones como la joyería, la medicina, innovaciones tecnológicas y entre otras. Los metales nobles son el oro, el paladio, el rutenio, la plata, el osmio, el platino, el rodio y el iridio. Algunas de las propiedades, como la conductividad eléctrica o térmica que poseen estos elementos, pueden ser explicadas con la teoría de bandas, la cual se origina por la teoría del orbital molecular. Si se hace un diagrama de energía de orbitales moleculares de una molécula típica, se localizan orbitales enlazantes y antienlazantes. Cuando se encuentran muchos átomos unidos, se pueden tomar esos orbitales y los metales contienen esas bandas superpuestas de tal forma que un electrón puede pasar a la conducción sin mayor esfuerzo y pasar a un estado de deslocalización. De esta forma se explica el enlace metálico y algunas de sus particularidades, como lo que es el mar de electrones, que es algo que incide directamente en las propiedades propias de los metales, como la conducción eléctrica, térmica o incluso su color característico. Bueno, con esta introducción a los metales haremos una inmersión al metal Fe, más conocido como hierro. Comencemos por la historia del hierro. El hierro es un metal de transición que representa casi un 5% de la corteza terrestre. Entre los metales, únicamente el aluminio es más abundante. El núcleo del planeta Tierra está compuesto en su mayor parte por níquel en forma metálica y hierro, de manera que al moverse genera un campo magnético. En el campo de la cosmología es uno de los metales más preciados que existen, ya que es el metal más pesado que se puede producir por la fusión en el núcleo de las estrellas. ¿Cuál es el origen del hierro? El origen del hierro se remonta a la misma edad del hierro, la última sociedad prehistórica que comenzó en el año 1500 a.C. y finalizó en el año 550 a.C. Aunque no se dio al mismo tiempo en todas las regiones del mundo, se popularizó el uso de este metal para la fabricación de herramientas, armaduras y armas, aunque su difusión fue mucho más lenta que la del bronce porque necesita mayor temperatura para la fundición. El por qué el hierro se convirtió en un material tan importante en las sociedades prehistóricas se explica por dos motivos. La primera es que permitió la fabricación de armamentos mucho más resistentes y la segunda es la elaboración de nuevas herramientas que hicieron grandes avances en la agricultura. Bueno, el elemento químico hierro tiene un símbolo Fe. Su número atómico es 26 y su peso atómico es 55,847. El hierro es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre, como dijimos anteriormente. Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético. Los cuatro isótopos son estables y se encuentran en la naturaleza. Tienen masas 54, 56, 57 y 58. Los dos minerales principales son la hematita, que es Fe203, y la limonita Fe203 3H2O, las piritas FeS2 y la cromita FeCrO2 2. Se explotan como minerales de azufre y de cromo respectivamente. El hierro se encuentra en muchos otros minerales y está presente en las aguas freáticas y en la hemoglobina roja de la sangre, de lo que hablaremos más adelante. El uso más extenso del hierro es para la obtención de aceros estructurales, pero también se producen grandes cantidades de hierro fundido y de hierro forjado. Además, entre otros usos del hierro y de sus compuestos se tienen la fabricación de imanes, tintes, papel para heliográficas, pigmentos pulidores y abrasivos. Mineral de hierro. ¿Cómo se extrae? El mineral de hierro es un compuesto de hierro, con oxígeno e impurezas como el azufre, sílice y fósforo. Los minerales de baja ley son triturados hasta convertirse en polvo y las partículas de hierro se separan magnéticamente y luego se concentran y se fusionan en pellets con un alto contenido de hierro.
¿Cómo se produce el hierro? Para producir el hierro se alimenta por la parte superior de un alto horno una carga con capas alternadas de coque, piedra caliza y mineral de menas de hierro. Un alto horno es virtualmente una planta química que reduce continuamente el hierro del mineral. Químicamente desprende el oxígeno del óxido de hierro existente en el mineral para liberar el hierro. Y está formado por un recipiente cilíndrico de 9 a 15 metros, o sea 30 a 50 pies. Disminuye hacia arriba y hacia abajo, y es máximo en un punto situado aproximadamente a una cuarta parte de su altura total de 40 metros, o sea 125 pies. La parte inferior del horno está dotada de varias aberturas tubulares llamadas toberas, por donde esfuerza el paso del aire. Cerca del fondo se encuentra un orificio por el que fluye el arrabio cuando desangra o vacía el alto horno, y encima de ese orificio, pero debajo de las toberas, hay otro agujero para retirar la escoria. La parte superior del horno contiene respiraderos para los gases de escape y un par de tolvas redondas, cerradas por válvulas en forma de campana, por las que se introduce la carga en el horno. Los materiales se llevan hasta las tolvas en pequeñas vagonetas o cucharas que se suben por un elevador inclinado situado en el exterior del horno, y desde la parte baja de la cámara se inyecta por toberas una corriente de gases y aire precalentados a 900 grados Celsius a gran velocidad para realizar esta combustión y la reducción del hierro, efectuándose la combustión completa del coque, que adquiere temperaturas máximas de entre 1700 a 1800 grados Celsius. Los gases calientes como el CO, el H2, el CO2, el H2O, el N2 o el O2 y los combustibles realizan combustiones del coque conforme pasan hacia arriba y a través de la carga de materiales. El monóxido de carbono se suministra como un gas caliente, pero también se forma adicionalmente por la combustión el gas CO, y que tiene un efecto reductor sobre las menas de hierro. La reacción simplificada se describe a continuación usando la hemetita como la mena original. Sería Fe2O3 más CO 2FeO más CO2. El dióxido de carbono reacciona con el coque para formar más monóxido de carbono, lo que da el 2CO, y el cual realiza la reducción final de FeO a hierro, FeO más CO, Fe más CO2. ¿Cómo se da la purificación del hierro? El hierro, al igual que el cobre y el plomo, se refina mediante oxidación selectiva. El proceso mediante el cual se realiza esto es agregando oxígeno o aire, que se agrega al metal líquido impuro, y estas impurezas se oxidan antes que el metal y se eliminan como una escoria de óxido o un gas de óxido volátil. Haciendo una referencia o hablando de una forma refinada de tratar el hierro, la técnica de pudelación, pudelado o pudelaje es una manera refinada de hierro que se produce en hornos reverberos, y en esta se busca y se consigue rebajar los contenidos de carbono hasta el porcentaje más bajo posible y eliminar casi todo el azufre, lo que da como resultado un hierro formado. Las formas útiles comunes de aleaciones de hierro son el hierro fundido, el hierro forjado y el acero, como lo habíamos dicho en la introducción a este metal, pero ahora los vamos a explicar. El hierro forjado está hecho de hierro fundido sobre un lecho de óxido de hierro. El resultado final es un material que es casi hierro puro, con solo 0,1 o 0,2% de carbono y menos del 0,5% total de impurezas. La purificación se produce porque el lecho de óxido de hierro oxida el carbono, pasándolo a monóxido de carbono y azufre, fósforo y silicio en sus formas de óxidos. Esos óxidos forman parte de la escoria. A medida que el hierro se vuelve más puro, su punto de fusión se eleva y se vuelve pastoso, señalando el momento para sacarlo del horno. La escoria es forzada a salir por martilleo, y el hierro forjado creado por este proceso es fuerte y resistente y se puede soldar y forjar. Muy popular en el pasado, ahora se ha sustituido en gran medida por el acero dulce. El acero es una aleación purificada de hierro con carbono que se fabrica en estado líquido. El proceso de fabricación elimina casi todo el fósforo, azufre y silicio que existen en el hierro fundido común. La gama de contenido de carbono de los aceros es de 0,1 a 1,5%. Y los aceros de bajo carbono, menores al 0,2% de carbono, se denominan aceros dulces. Son maleables y dúctiles y se utilizan en lugar de hierro forjado. Los aceros medios, que tienen de 0,2 a 0,6% de carbono, se utilizan como acero de estructura, o sea, en vigas y soportes. Y ambos aceros templados y medios pueden ser forjados y soldados. Ahora, hablemos de cómo se da la producción, la distribución y la fabricación de hierro a nivel mundial según el ranking del año 2020. Australia en 2020 fue el principal país productor de mineral de hierro a nivel global, con un total de 900 millones de toneladas métricas. Esta cifra supone alrededor de un 37% de la producción mundial,
que se aproximó a los 2.400 millones de toneladas en ese mismo año. Y no es de extrañar, por lo tanto, que aparte del principal productor, Australia sea también el país con mayores reservas de minerales de hierro. Esto fue publicado en marzo de 2021. ¿Cuáles son las empresas líderes en la extracción de minerales de hierro? Río Tinto, Vale y BHP son las principales empresas mineras dedicadas a la extracción de mineral de hierro. Por ejemplo, BHP cuenta con su sede principal en Melbourne, Australia, y su producción del mineral superó los 284 millones de toneladas en 2020. Dicha empresa se sitúa en ese mismo año como la segunda compañía minera con mayores ingresos, solo por detrás de Glencore. ¿Cuál es el precio del hierro y por qué continúa en fluctuación? El precio del hierro ha sufrido numerosas fluctuaciones a lo largo de los últimos años, pero esto depende principalmente de la demanda del acero, ya que la mayor parte de la producción se utiliza en su misma fabricación. Sin embargo, los precios de referencia responden también a acuerdos entre las grandes empresas mineras. En 2015, por ejemplo, una tonelada seca de este mineral costaba casi $56 o menos. Es un valor muy lejano a los $168 que fueron registrados en el año 2011. Además de eso, 3 años después, es decir en el 2014, el precio medio fue $74 nada más por una tonelada. Aunque el precio medio mensual llegó a situarse por encima de los 120 euros, en el mes de julio, además se estima que el precio de hierro se sitúe en torno a los $71,5 por tonelada a cierre del 2025. Ahora, hablemos un poco sobre las aplicaciones en la nanotecnología del hierro. Por ejemplo, la nanotecnología aplicada a la remediación ambiental. Este proyecto, dirigido por Nanomercosur, que es en Santa Fe, Argentina, con la campaña llamada Nano Sustentable a cargo del señor Gerardo Díaz López, centra la importancia del nanohierro como un catalizador y un reactivo, como una solución viable y sustentable para lograr vencer las múltiples situaciones complejas que presenta la contaminación, como es el fito y la biorremediación, que son procesos altamente tediosos y costosos e incluso llegan a ser poco satisfactorios si no se tienen los utensilios o las herramientas necesarias para darle un buen manejo a esta problemática. Esta investigación es del año 2017. Además, tenemos datos de otra investigación que es el del desarrollo de los óxidos de hierro en la nanotecnología. La Universidad de los Hemisferios, situada en Quito, Ecuador, propone las múltiples soluciones que ofrecen las nanoestructuras del hierro y en qué aplicaciones materiales industriales podrían tener para ofrecer una mejor calidad de vida y sobre todo una mejoría en ciertos materiales. Por ejemplo, el desarrollo de películas delgadas con espesores nanométricos para la construcción de ventanas inteligentes como una alternativa útil para el ahorro en el consumo de energía eléctrica en zonas de climas extremos, que sería muy viable no solamente en Ecuador y en México, sino en muchas otras zonas de los países latinoamericanos en ascenso frente a esta tecnología de la cuarta revolución industrial. Entonces, hasta aquí llegaría el video del mineral del hierro hecho por Juan Esteban Henao Cardona. Muchas gracias y espero les haya servido.